quien aplicaba la pena. Luego tenemos el virreinato. En el virreinato, bueno, efectivamente, como dice mi amigo Rafael Estrada, pues estaba la Inquisición. Tenemos que recordar que en 1492, cuando los reyes de España, que en estricto sentido, digamos, de teoría del Estado, forman una diarquía, es decir, es el reino de Castilla y el reino de Aragón, Cataluña, se fusionan y nace el Estado español. Ellos expulsan a los árabes y después expulsan a los judíos. O sea, aquí hay un problema de índole religioso, porque, claro, era penada la apostasía, la herejía, pero inclusive los propios judíos. Yo me lo pregunto como cristiano. A mí me parece un poco extraño que los cristianos podamos decir que los judíos son herejes, cuando en estricto sentido religioso podría parecer al revés, que nosotros los cristianos somos herejes del judaísmo, porque en realidad el cristianismo no se puede entender sin el judaísmo. Entonces, es muy curioso que ahora los cristianos queramos, de alguna manera, sentirnos superiores de donde venimos. El Papa Juan Pablo II decía que los judíos son nuestros hermanos mayores, y no se puede entender el cristianismo sin el judaísmo. Para empezar, Jesús era judío, que eso lo de los idiotas de los nazis no entendían. Cuando empezaron a perseguir judíos, querían hacer una nueva iglesia, una iglesia aria. Entonces obviamente querían abolir el Antiguo Testamento, reformar el Nuevo Testamento y decir, para que vean ustedes la estupidez de Goebbels, de decir que Jesús era ario. O sea, en vez de haber nacido en un portal de Belén, iban a inventar que había nacido en Hamburgo. Bueno, qué tontería, Hamburgo no existía. Entonces, la pena de muerte se da por estos casos, y efectivamente lo que mencionaba Rafael hace un momento sobre el juicio de Morelos es un caso muy interesante, porque a Morelos inclusive lo respetan militarmente, aunque por eso también lo juzgan, pero cuando revisan la cuestión de Apatzingán, dicen, oiga señor, pues este documento es herético, aquí está Rousseau, y Rousseau es un autor prohibido, es un autor ilustrado, y claro que era un documento ilustrado, era un documento con una gran influencia de Rousseau. Ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano decía, en el artículo 6º, la ley es la expresión de la voluntad general. Es Rousseau, está en el contrato social. El artículo 18 de la Constitución de Apatzingán, de 1814, de la que acabamos de conmemorar su bicentenario, dice exactamente lo mismo. La ley es la expresión de la voluntad general. Es Rousseau. Entonces, para los españoles que juzgan a Morelos, digo, señor, aunque usted dice aquí que la religión católica es la única, este documento es herético, y por eso lo degradan. Aunque hay que aclarar, como lo que pasó, como el caso de Hidalgo, Hidalgo fue expulsado, fue excomulgado, pero no por la Iglesia romana, sino por la Iglesia novohispana. Pero el hecho es de que, efectivamente, en este largo trayecto de 300 años, primero de la Real Audiencia y después de la Nueva España, sí hubo juicios, no tanto como dicen algunos en la historia oficial, que ponen a la Inquisición como la supermala, que evidentemente no había certidumbre jurídica. Pero yo me pregunto como mexicano, ¿y qué tanto hemos avanzado? El arraigo viola la certidumbre jurídica. Oiga, señor, ¿usted qué es? ¿Es culpable? Pues no está usted con un juez, con un auto de formal prisión. ¿Es usted inocente? Entonces, porque está aquí atrapado en un centro de arraigo. Es una cosa así como un limbo jurídico muy extraño. Entonces, criticamos a la Inquisición y creo que no hemos avanzado mucho en certidumbre jurídica, ¿eh? O sea, tendríamos que pensar muy bien qué estamos haciendo hoy. La maestra Solini decía hace un momento sobre el Código Penal Martínez de Castro, que era maravilloso. La propia Constitución del 57, un poco como decir, bueno, pues sí, efectivamente todavía no estamos listos para abolir la pena de muerte, establece una condición. Cuando se establezca el sistema penitenciario será abolida la pena de muerte. Esas son palabras del artículo 23 de la Constitución del 57. El sistema penitenciario lo llevó a cabo Porfirio Díaz. No era el mejor sistema penitenciario, pero era un sistema penitenciario. La Constitución decía, el mejor sistema penitenciario, o sea, una vez que se establezca un sistema penitenciario. Y la pena de muerte siguió. Y en la Revolución siguió. Y en la posrevolución siguió. Y el Partido Verde está duro y dale con regresar a eso. Entonces, la pena de muerte acompaña a las dictaduras. No hay una sola dictadura de derecha o de izquierda que renuncie a esta vocación sanguinaria de aplicar la pena de muerte. Pero tampoco a las democracias deficientes, como Estados Unidos. Entonces, en nuestro país, históricamente, hay una presencia de la pena de muerte, o sea, tenemos mucho menos años de
O sea, no cumplimos ni siquiera 10 años de abolición formal y material de la pena de muerte, y tenemos más de 500 años en los que ha habido prácticas judiciales y extrajudiciales donde se viola el principal derecho humano, que es el derecho a la vida. Entonces tenemos una carga histórica muy negativa. No se trata de negar la historia, se trata, digamos, de mejorar. No podemos negar la historia.